Cooperativa es presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y ANSES 0K. No cambies, renuévate. Iluminación LED para todos. Ampolletas LED desde 2.000 pesos en Copec. Y cardioaspirina es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. El primer café en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos siga a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 18 la máxima que se espera para hoy. Vamos a comenzar este primer café con Jorge Correa Sutil, Camilo Escalona y el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Para qué les voy a decir? ¿Cuál es el tema de hoy en la política? La renuncia ayer de Jorge Burgos y asume como nuevo ministro del Interior Mario Fernández. La palabra es de ustedes, no perdamos tiempo. Por supuesto que está toda la información de lo que está ocurriendo en Providencia con la inundación y con la rotura de esta matriz. Cualquier información la vamos a seguir entregando con el diario de Cooperativa. Pero esta información ahora, bueno, cambia un poco el eje de la actualidad, pero en la actualidad política, sin lugar a dudas, es la designación de Mario Fernández. Bueno, en fin, la palabra es usted. A ver, Camilo Escalona, bueno, ¿quién dispara primero? Sí, va, sí. Ya, Camilo Escalona. Estoy motivado, pues ya me tomé como 10 cafés. Pero aquí no renunciamos, nos postergan, pero no renunciamos al primer café. No está. No. Decía que bueno, primero quiero saludar a Jorge Burgos. No sé si estará escuchando, pero está escuchando. Quiero enviarle un abrazo cariñoso. Leí ayer en las redes sociales y en diferentes medios digitalizados expresiones muy impropias hacia él, porque mucha gente dijo garabatos y expresiones soeces. Yo le quiero manifestar primero mi cariño, mi solidaridad, mi valoración a un trabajo que en democracia es muy difícil, porque el ministro del Interior y Seguridad tiene una tarea pública que es encabezar el gabinete, pero también responder por el orden público, que es una tarea sumamente ingrata. Y además hacerlo en un tiempo en que el país está viviendo una situación de crecimiento de expectativas muy altas, expectativas que no se pueden resolver todas de una sola vez, y que motivan y que empujan a que las personas y muchos movimientos sociales se expresen en las calles, no solamente en la ciudad de Santiago, sino que a lo largo y ancho del país. Y por lo tanto, la tarea de ser ministro del Interior y de Seguridad Pública se ha complejizado al máximo, y efectivamente entiendo yo, como lo dijo ayer, que tenía un cansancio muy grande, genera una tensión nerviosa a quien ejerce esa tarea muy alta. Así que yo le envío un abrazo cariñoso por la tarea que desarrollo en este tiempo. Ahora, sobre su reemplazo, bueno, yo creo que la clave aquí, para decirlo con toda franqueza, no es la persona, es el gobierno, porque tiene que ser capaz de priorizar. Se ha señalado que no se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo, que las reformas son graduales, que la idea de la simultaneidad para hacer todas las cosas al mismo tiempo es impracticable, pero eso hay que llevarlo a la práctica, y hay que tener la capacidad de priorizar. Y yo siento que lamentablemente el gobierno continúa pensando en hacer 3, 4, 5, 6 cosas al mismo tiempo, o que los partidarios del gobierno tienden a pedirle y a sumarle todos los días nuevas iniciativas al gobierno, generando un escenario en que simplemente la autoridad se ve desbordada por peticiones que no está en condiciones de abordar todas simultáneamente. Entonces yo entiendo que aquí esta es una tarea del gobierno y de la coalición que lo respalda. Es una tarea de la nueva mayoría. Aquí hay una exigencia política de primerísimo nivel. Se tiene que efectivamente conducir el país de acuerdo con las posibilidades que tiene y con el tiempo político que al gobierno le queda. El gobierno no está comenzando, no tiene 4 años, le queda 1 año político efectivo, y en consecuencia tiene que tener la capacidad de precisar y definir lo que va a hacer en el tiempo políticamente útil, porque de lo contrario se va nuevamente a generar una crisis de expectativas que no se pueden cumplir. Pero ¿por qué esa reflexión, Camilo Escalona, debería darse ahora por el cambio de un ministro del Interior? Debería, o sea, ¿por qué la llegada? La presidenta ayer
Sí. señaló que le ha encargado al nuevo ministro preocuparse principalmente de la conducción política. O sea, no es algo que a mí se me haya ocurrido arbitrariamente. La jefa de Estado, ¿no?, le ha dado una responsabilidad y una tarea al nuevo ministro que es realmente esencial. Pero para eso, para poder cumplir con efectividad esa tarea, hay que comprender que va más allá de las responsabilidades personales, de las posibilidades personales de quien ejerce el Ministerio del Interior. Esto dice relación con los partidos, con la nueva mayoría, con el gabinete, con el gobierno en su conjunto. El poder contar con una agenda que efectivamente se pueda realizar y cumplir. Ahora, Chile Vamos ha reaccionado ante este cambio, por ejemplo, diciendo que la nueva mayoría está en estado terminal. Hay un Twitter de José Antonio Cast que dijo: ¿cuándo se cansa la presidenta? Como diciendo que ojalá se canse y que también, más o menos como, bueno, ¿cuándo renuncian? Hay las reacciones en general. El diputado Cristian Monkever, la última palada se la pegó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrade, como diciendo que esa había sido la gota que rebasó el vaso. También está lo de otros interpretan que es la querella contra la revista ¿Qué pasa? Bueno, en fin, pero la señal, por ejemplo, Hernán Larraín dijo: la señal que daba Jorge Burgos es muy grave, es una señal de que la nueva mayoría está en estado agónico. A ver, Mario Desbordes. Eso lo han señalado diputados de la democracia cristiana la última semana. No es un invento nuestro, es evidente que la nueva mayoría está en una crisis profunda y a propósito de lo que dijo Fuad Chaín. Sí, y desde la nueva mayoría se está poniendo en cuestión la continuidad de la coalición, al menos tal como está. En lo personal me limité ayer a lamentar la salida de Burgos. Yo creo que fue un ministro que hizo un buen trabajo dentro de las posibilidades que tenía, que puso pausa cuando había que ponerla, que logró avanzar en algunos temas relevantes. Es evidente que tenía una mala relación con la presidenta, eso está a la vista en los desencuentros que hubo varias veces, y yo valoro la caballerosidad y la actitud cívica de un ministro que se va calladito, que es como corresponde. La presidenta tiene todo el derecho a hacer los cambios, eso también lo respeto. Yo creo la presidenta ha tenido 5 ministros de C, si uno suma todos sus años de gobierno, en 6 años. Harto. Ministros del Interior, ha cambiado harto los ministros de C. A lo mejor era el momento de sincerar las cosas, y porque se puede tener un presidente de un partido y el ministro del Interior del mismo. Lo hizo el presidente Elwin, lo hizo el presidente Lago. Quizás era más fácil sincerar eso. Ahora, pero en este caso es el ministro el que pide la renuncia, el que va y le dice a la presidenta, sí, quiero que me dejen libertad de acción. Es lo que ha trascendido. Incluso habla un medio electrónico de que se enteró de que había ya sondeado al ministro Fernández, lo dice el diario El Mostrador, para ministro del Interior el fin de semana. El ministro coincidentemente estaba justo acá en Santiago, el embajador en Uruguay. Pero mira, al final, Cecilia, valoro el trabajo del ministro Burgos, creo que hizo un buen trabajo y bueno, no se va a ir para la casa políticamente, así que tampoco lo voy a ensalzar tanto, porque capaz que me lo tengan de presidencial de mañana. No, hablando bien en serio, la verdad que creo que fue un muy buen ministro, yo lo valoro, punto. El rey ha muerto, vive el rey. Ahora tenemos otro ministro del Interior, Mario Fernández. Yo creo que ahí debe estar centrado el debate. El ministro Fernández tiene una serie de desafíos gigantescos. Lo que el ministro Burgos no logró hacer es que, por ejemplo, tengamos una propuesta concreta de este gobierno a la crisis que se agudiza cada vez más en la zona de la Araucanía, con un canal de televisión, y ustedes ya lo discutieron aquí en la radio, mostrando a la gente de la CAM en una actitud de cuasi guerrilla. Es evidente que la situación de la seguridad ciudadana ha ido empeorando, lo dice la encuesta de Paz Ciudadana. Es un tema país, un tema de Estado, y la conducción recae en el ministro del Interior y Seguridad Pública, de acuerdo a la modificación del 2013, y por lo tanto lo importante hoy día es ver cómo sale adelante el ministro Mario Fernández con estos tremendos desafíos. No le pido que conteste hoy día, porque sería ridículo, viene recién asumiendo. Supongo que se irá a llevar mejor con la presidenta, ya trabajaron juntos antes. Si es una vuelta a la antigua concertación, como también he escuchado varios opinólogos hoy día, bueno, ojalá le haría bien al país por estos 2 años que le quedan a este gobierno antes de que nos entreguen el gobierno, que mejoren un poco las cosas. Optimista, pero absolutamente optimista. La gente lo pide a gritos en las calles.
Y bueno, el ministro debuta con una protesta de los estudiantes. Una marcha hoy, sí. Una marcha de los estudiantes cada vez más radicalizados, con una confesh donde el Partido Comunista pasó a ser el de derecha. Es una situación difícil y por lo tanto yo creo que lo que importa hoy día, bueno, aparte de destacar el trabajo de Burgos, que de verdad lo destaco, cuáles son los desafíos del ministro Fernández. Ahora, si sigue o no la nueva mayoría, si se muere o no, un tema que tendrán que resolver los partidos de la nueva mayoría, y por lo que uno ve, está bien complicada la cosa. Jorge Correa Sutil hoy incluso ya escribió una columna en el diario El Mercurio. No, ya dio la línea por El Mercurio. Sí. Ya pontificó. La orden del día. Sí. Claro. Y dice, se titula Régimen Presidencial. En el cambio, la presidenta manifiesta seguir entendiendo que la capacidad realizadora de su gobierno descansa en mantener unida y por ende representada a la coalición de gobierno, aunque la misma se encuentre tensionada. La coalición, la nueva mayoría está tensionada, entonces Jorge Burgos, y quería después preguntarle a los tres si les llama la atención que sea Mario Fernández el elegido. Cecilia, yo creo que la partida de Jorge Burgos retrata el sentido cívico y republicano con que ejerció su cargo, ¿no? Sale sin quejarse contra nadie, sale diciendo que es una decisión personal. Es evidente que esa decisión personal no dice relación con su salud, sino que dice relación más bien con diferencias, con desgaste, con no haber podido hacer algunas cosas. O sea, ¿no le cree que está estresado y que está cansado? No, evidente. Uno se cansa, Cecilia, cuando las cosas no van resultando. Y es evidente que ahí hay un cansancio. Yo no creo que haya una mala relación personal. Pero Jorge Burgos entró a servir a la presidenta de la República, pero también a representar su sector en el gobierno, que es el mismo desafío que tiene, me parece, Mario Fernández. Estos son gobiernos de coalición y por lo tanto los ministros que de alguna manera representan distintas sensibilidades tienen que hacer ver esa sensibilidad. Y Jorge Burgos lo hizo ver, incluso a veces con ciertas asperezas, ¿no es cierto? Los diarios han destacado en estos días. Pero creo que con mucha altura de miras, y yo creo que no hay una mala relación. Yo creo que el abrazo entre el presidente de la República entre la presidenta de la República y el exministro del Interior lo retrata con toda claridad. Pero hay una tensión en la nueva mayoría, eso es evidente, y Jorge Burgos representó esa tensión y se va porque bueno, esa tensión hizo crisis. Me parece que con todo es una salida no traumática, pero que sí da cuenta de esa tensión. Me parece que Mario Fernández va a vivir esa misma tensión. Es inevitable cuando un grupo está así tensionado. Uh-huh. Y me parece que la manera de destensionarlo son dos. Primero, que la presidenta haga del comité político su círculo íntimo. Me parece que eso es indispensable. Y dos, lo que decía Camilo Escalona, es la fijación de una agenda muy clara de lo que se va a poder hacer y de lo que no se va a poder hacer. Frases genéricas como la obra gruesa, la prolijidad, etcétera, no ayudan en esa dirección. Me parece que esto requiere un escribir las cosas que se pueden hacer con mucho mayor claridad. Me parece en ese sentido que Mario Fernández viene a aportar esa misma visión. Es un hombre de la democracia cristiana, del sentido más profundo de la democracia cristiana. Tiene a no dudarlo una tarea compleja en ese sentido. Pero me parece que la presidenta lo que decía en la columna, ha privilegiado la idea de un gobierno de coalición. Los gobiernos en Chile son presidencialistas, pero no son personalistas. Para poder ser realizador, un gobierno necesita del apoyo de una coalición, es indispensable que la tenga, y Mario Fernández ha venido a representar la diversidad de esa coalición. Yo creo que el problema de la nueva mayoría no está ni en estado terminal ni en estado caótico, pero hay quienes dentro de ella quisieran no vivir esa diversidad, quisieran que fuera más angosta, que fuera más reducida, y algunos quisieran que no estuvieran los matices, otros que no quisieran que estuviera la retroexcavadora, y eso es lo que yo creo que tiene mal a la concertación, a la nueva mayoría. Me parece a mí que el no reconocimiento de la diversidad que tiene, que es lo que le da la amplitud y la posibilidad de gobernar, es lo que la tiene francamente tensionada. A ver, Camilo Escalona. Bueno, yo creo que el término de la obra gruesa, lo he insistido otras veces, cuando se buscan metáforas no resulta.
Por ejemplo, yo sé que usted tiene como para entrevistar en un rato más a la ministra de Educación. Sí, señor. Ya. La principal reforma del gobierno es la de educación. Y faltan las dos cosas más importantes, que es la desmunicipalización y la ley de la educación superior. O sea, solo se está resuelto el tema de la educación particular subvencionada. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la reforma educacional, las etapas que quedan pendientes son fundamentales. De la propia reforma educacional no se puede decir que la obra gruesa está concluida porque el edificio recién se está levantando. Así que yo creo que a veces buscando expresiones felices, imágenes que resulten atractivas, se cometen errores de diagnóstico político que son bastante graves y severos. Y en tal sentido, yo creo que aquí lo que se necesita es más que una imagen feliz respecto de lo que se necesita. Quiero ser en esto bien claro. Yo entiendo y estoy por la diversidad, porque las personas tengan su opinión, pero el gobierno como gobierno tiene que tener una sola línea. No pueden subsistir 2 o 3 enfoques paralelos que están subyacentes en la acción del gobierno. Las personas pueden tener opiniones distintas, sin lugar a dudas. Cada cual es dueño de su propio patrimonio, ideológico, político, cultural. No pueden pensar todos iguales. Pero precisamente el arte de gobernar es traducir esa diversidad en una línea común, en una acción común, en una dirección que puede identificar los esfuerzos del gobierno, y no que se observen que haya líneas que se desarrollan al mismo tiempo de manera paralela. Eso se tiene que resolver urgentemente, porque de lo contrario el gobierno se agota y sus esfuerzos no resultan. Ahora, Cecilia, solo sumarme a esas Jorge palabras Correa como el Sutil. desafío central que tiene el gobierno. Sume a lo que acaba de decir Camilo Escalón en materia educacional, la cuestión laboral que está entrampada, y sume a eso la cuestión constitucional. O sea, decir que está terminada la obra gruesa de este gobierno cuando todavía no hay definición de líneas básicas en las cuestiones centrales que el gobierno tiene que decidir, es una mala manera de situarse políticamente. ¿Qué pasa con la oposición? El ministro Díaz dice que cree que la moderación es lo que está faltando, moderación en la forma en que se discute, la oposición de marcar sus puntos de vista, hacer presente sus diferencias y buscar espacio de debate para intentar lograr un acuerdo. Cuando hay un acuerdo, por eso la democracia estableció quién está en el gobierno y quién está en la oposición por un cierto plazo de tiempo, y todo el mundo, o sea, desde el gobierno pidiendo que a Chile Vamos, a la oposición, que modere sus palabras y que tenga una actitud más colaborativa. Que el ministro Díaz hoy día manifiesta intención de poder llegar a acuerdos con la oposición. La verdad es que durante lo que va de este gobierno no ha habido una disposición real a llegar a acuerdos. Aquí había una lógica de la retroexcavadora que primó lamentablemente al principio del gobierno, la lógica del avanzar sin transar, usando frases más antiguas todavía, en donde algunos se sintieron con mayoría, por lo tanto con el derecho a hacer lo que quisieran. Es bueno si el ministro lo plantea, ojalá que eso se concrete de verdad. No ha habido ánimo de diálogo en ninguno de los grandes proyectos, nos han notificado en general, nos hemos enterado por los medios de cosas importantes, y somos oposición, asumimos eso, y nuestro rol es colaborar. Por ejemplo, la reforma tributaria, que era desastrosa, pasó a ser mala nomás. Con todos los problemas que le ha traído a Chile, pasó a ser mala gracias al trabajo de senadores como José García, que con mucho esfuerzo, igual, con harto costo, fíjate, político, fueron capaces de ayudar al gobierno. Piñera, hay que decir en todo caso, ¿no? Sí, con el desacuerdo de él. Piñera intentó boicotear claramente. No estuvo de acuerdo, más que boicotear, no estuvo de acuerdo. No, la manito de Piñera intentó por todos los medios posible evitar el acuerdo. Sí, tratamos de conversar en el tema de la reforma educacional, no nos escucharon absolutamente nada, porque hay primada Revolución Democrática en ese minuto. Ahora se fueron estos niños después de armar su partido, después de juntar las luquitas, etcétera. Ahora ya no son de la concertación, la nueva mayoría, salvo algunos cargos que aún mantienen. Y si hay esa disposición, enhorabuena. Nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir haciendo oposición dura a aquellos proyectos que nos parezcan malos, y la disposición a ayudar a buscar consenso y a mejorar proyectos ha estado y va a seguir estando. Ahora, en general pareciera que los tres están un poco como muy en la misma línea respecto a lo que debe hacer el gobierno. ¿Cuál es la gran diferencia entre el gobierno? Yo espero que el gobierno tenga una definición respecto de dónde van a estar sus prioridades, porque no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo. Eso yo lo he dicho reiteradas veces.
¿no? Si tiene reformas que afectan hasta profundamente la vida del país, se tiene que concentrar en ellas. Por ejemplo, tiene 2 reformas en este momento paralelas, que son la educacional y la tributaria. Y lógicamente que se tiene que concentrar en cuál va a resolver, ¿no? Porque además sus propios partidarios le agregan nuevas demandas a la acción del gobierno. Y eso, en lugar de ayudar a que las reformas caminen, lo que lamentablemente ha ocurrido es que las entrampan, porque no se logra avanzar. Cualquiera hubiera hecho el diagnóstico que colocando todas las reformas en la agenda al mismo tiempo se hubiera podido avanzar más rápido, pero no ha ocurrido así. La experiencia ha demostrado que no es así, que no se pueden hacer de manera simultánea, y por lo tanto esta acción que la presidenta le encomienda al nuevo jefe de gabinete en el sentido de poder precisar cuál va a ser la conducción política es una tarea central que asume Mario Fernández, una responsabilidad muy decisiva, a la que naturalmente nosotros esperamos que tenga éxito por el bien del país. Pero esa misma responsabilidad no la tenía Jorge Burgos, ¿acaso? Bueno, esa responsabilidad no se dilucidó, creo yo, por lo que señalé recién, porque se mantuvieron y subsistieron, estaban subyacentes, líneas que se pueden tener a título personal, pero que cuando llega la hora que el gobierno defina una conducta, tiene que ser necesariamente una línea común. Ahora, insisto, ¿les sorprendió que sea Mario Fernández el designado? Él ha dicho que está de acuerdo con el programa, incluso en los temas valóricos, que sabemos que él en su momento no estaba de acuerdo con el divorcio ni con la píldora del día después, que representa un sector bien conservador de la democracia cristiana, pero como dice, la presidenta no nombró un ministro de la moral, y él ayer mismo, ya las primeras declaraciones del nuevo ministro del Interior, dijo que él está de acuerdo, por ejemplo, con que se apruebe la despenalización del aborto por las 3 causales, y que él está de acuerdo con este programa de gobierno y sin doblez, y que está de acuerdo, o sea que él va a trabajar en la misma dirección. Mario, ¿tú qué crees? Fue muy cauteloso en referirse al programa de gobierno, porque han habido iniciativas en el último tiempo que no están dentro del programa, y probablemente a eso se refería en cuanto a agenda valórica. Los grupos de las ONG relacionadas con el tema de diversidad sexual aseguraron que les habían dicho que en el curso 21 de mayo venía el anuncio del matrimonio igualitario. Eso se bajó al parecer a último minuto. Eso no está en el programa, y por lo tanto supongo que eso deja tranquilo al nuevo ministro del Interior. Pero te insisto, más que la agenda valórica del ministro del Interior, a mí me preocupa las pegas que el propio ministerio tiene que asumir. Seguridad pública, la situación de la Araucanía, los conflictos que estamos viviendo en cuanto a la posibilidad ya esbozada por la propia presidenta de que Carabineros se inhiba en algunas ocasiones. O sea, estamos enfrentando al ministro a tener pega propia de su ministerio extraordinariamente compleja, y comparto con Camilo que también como conductor o cabeza del gabinete, él es el jefe de gabinete, y ojalá lo pueda asumir, porque parecer ha asumido mucho más ese rol el segundo piso, y eso no es bueno. Ojalá que el ministro sea capaz de coordinar un poco este gobierno en lo último que va quedando, porque son demasiadas reformas al mismo tiempo, no hay recursos tampoco. Tú vas a entrevistar a la ministra de Educación, la verdad que yo no sé de dónde va a salir la plata para cumplir con lo que se planteó en el programa, ni menos lo que se dijo los últimos 21 de mayo. O sea, por suerte el último fue bastante más prudente. Se ha hecho mucho hincapié en que recibieron acá o allá problemas, y yo recuerdo por ejemplo que el presidente Piñera hizo la reforma al crédito económico del Estado, bajando al 2% la tasa, con un máximo de 10% de descuento a los chiquillos todos los meses, y es hoy día lo que parece que están planteando los expertos de la nueva mayoría cuando te dicen, mira, ¿por qué no pensamos en cobrarle a los alumnos, a los jóvenes egresados, ¿cierto?, de niveles medios, o sea, gratuidad para los más pobres? Yo creo que vamos recién reenfocándonos a la realidad chilena y entendiendo que al mismo tiempo que les queremos pagar la universidad a los que tienen más lucas, faltan remedios en el consultorio del Bosque o el de Cerro Navia. Entonces, los desafíos que hay como gabinete son gigantescos, y ojalá el ministro pueda él ejercer el rol de coordinador que no pudo hacer el ministro Burgos. Ya, nos quedan 4 minutos. Hoy día ustedes saben que tenemos un café más corto porque se alargó el diario de Cooperativa a propósito para cubrir e informar sobre lo que está ocurriendo ahí en el sector de Providencia con la rotura de esa matriz de agua. Sí, Jorge.
No, no me ha sorprendido la designación de Mario Fernández, ¿No? Cecilia. Yo creo que la presidenta ha optado por un histórico de la democracia cristiana que formó parte de la Concertación. Ese es un sector muy relevante de su gobierno. Me parece que vuelve a quedar bien representado al interior del gobierno. No me parece que sea la agenda valórica de Mario Fernández el punto central. Yo sé que se va a poner mucho acento sobre esto. Mario Fernández es un hombre muy pragmático y por lo tanto él entiende, además es muy republicano, él entiende cuál es el rol que le corresponde cuando está formando parte de un gobierno y que es distinto al rol que le puede corresponder cuando le toca resolver una cuestión moral o jurídica. No me gusta que Seguridad Pública forme parte de ese gobierno. Mario señalaba los desafíos que tiene, yo creo que son muy grandes y muy relevantes, pero me parece que la conducción política de por sí y en un momento como el actual debiera concentrar su labor más significativa. Me parece que además aporta una cercanía con la Presidenta de la República, aporta muchas virtudes de carácter Mario Fernández también, se va a entender bien, creo yo, con mucha gente, y eso da, creo, expectativa, pero va a tener que jugar un rol de mucha fuerza, de personalidad, para poder ordenar esa agenda. Yo en eso comparto con Camilo en la indispensable necesidad de salir de las imágenes y entrar a una muy concreta priorización con una agenda que se escriba y que ordene al gobierno. Yo creo que esa es su tarea central en este momento. Bueno, de hecho, el ministro Izaguirre dijo que espera que el ministro Fernández ayude a mejorar eventuales ripios con la nueva mayoría. Bueno, en esto, en materia ¿Camilo? valórica, yo creo que es un tema que lo tiene que resolver la institucionalidad republicana. Yo entiendo que Mario Fernández como persona perfectamente puede estar en contra del divorcio, pero la institucionalidad tiene que tener una ley de divorcio. ¿No? Es lo mismo que el tema del aborto en las 3 causales. Él fue muy claro ayer, el país tiene que tener la capacidad de poder darse la legislación en estas materias. Eso no significa que él vaya a utilizar esa legislación. Si el problema es que el Estado es laico. Eso no significa violentar las convicciones personales de cada cual. De forma que tantas veces que se ha generado este conflicto artificial, yo no veo ninguna dificultad en que el país avance del punto de vista de fortalecer y dotarse de la institucionalidad democrática que necesita, sin que las personas se sientan violentadas cada una de ellas en sus creencias, incluso aquellas que tienen alta responsabilidad en el Estado. Ahora, ¿ustedes creen que lo que tanto se comenta que es difícil el diálogo con la Presidenta de la República es lo que han sufrido varios ministros del Interior? Que, por ejemplo, incluso Belisario Velasco dijo, no es fácil ser ministro del Interior con la Presidenta Bachelet, ella tiene un carácter, una personalidad de querer controlar las cosas y muy sola, digamos, tomar decisiones sin conversarla. Y en este caso, en estos días, tal vez lo que ya colmó a Jorge Burgos fue la querella a la revista ¿Qué pasa? Que parece la presidenta lo decidió sin mayor diálogo. Y él no se sentía bien, estaba agotado, estaba cansado, pero agotado Jorge Burgos de... dijo que la presidenta lo había siempre escuchado. Sí. El cansancio puede venir de que esa escucha uno no pueda penetrar con argumentos, pero distinto es que la presidenta no escuche. Me parece que hay que ser cuidadoso de especulaciones sobre personalidades y carácter en este sentido. Es evidente que Jorge Burgos tenía una posición distinta en materia de querella que la Presidenta de la República, y puede haber sido uno de los motivos que fue llenando el vaso, pero Jorge Burgos no ha dicho que la Presidenta no lo oyera o no lo recibiera. Eso no lo ha dicho jamás. Como le pasó a Mario Velasco, Desbordes. Yo creo que no existe presidente de la República con carácter de suave, no conozco ninguno, o que no quiera manejar todas las cosas. Es evidente que los presidentes
Al presidente Aylwin probablemente le tocó un momento histórico distinto, pero de Frey en adelante los ministros han tratado, los presidentes han sido los que conducen, y eso es así, es normal. Por eso te decía yo que de repente al ministro del Interior nombrar a alguien con el que tenía una relación más directa, más cercana, como hizo el presidente Piñera con los dos ministros del Interior, o en el caso de alguien de tu partido, no es nada del otro mundo. Yo creo que haber sincerado eso era mejor. Espero que el ministro Fernández no tenga problemas, pero es lógico que la presidenta es la que manda. Si es así la cuestión, así es simple. Si estamos en un sistema presidencial y no hay mucho margen para eso. Manda, pero no puede prescindir de su coalición, Mario. Vivimos en un régimen presidencial en este sistema. Por eso el presidente de la República, claro, el jefe del Estado y jefe del gobierno. Por eso nosotros proponemos pero un sistema semipresidencial. Pero los presidentes, Mario, no han podido gobernar en la medida que no se han reconocido como jefes de una coalición. Le pasó al presidente Piñera con su primer gabinete y le pasó a la presidenta Bachelet con su primer gabinete. O sea, los presidentes mandan, pero no son capaces de hacerlo sin una representación de su coalición en las decisiones diarias que toman. Sí, me refiero a la frase de que quiere mandar respecto a todos los ministros. Eso es no, normal. Es evidente que tiene que eso mandar, digamos, pero no puede mandar sin oírlos. Y cada vez que los presidentes han dejado de oír a los partidos, a las coaliciones a las que pertenecen y a las sensibilidades de la coalición, se han transformado en gobiernos con muchos problemas. El sistema semipresidencial proponemos en renovación. Ya, bueno, lo lamento. La próxima semana va a haber más elementos para seguir comentando. Media hora. ¿No? Sí. Vamos a renunciar también. Agua andina es culpable. No, ya, pero disculpen, es la actualidad la que manda. Así que bueno, Camilo Escalona, Mario Desbordes, Jorge Correa Sutil, yo creo que alcanzaron a comentar lo esencial de este cambio de ministro del Interior. Bien esencial. Pero la próxima semana van a tener más elementos para comentar, ¿no? Yo, a diferencia de Escalona, estoy siempre agradecido, Cecilia. Cualquiera sea la oportunidad que se me brinde. Ya se acabó el tiempo por Escalona. Ya, que les vaya bien. Chao. El primer café en cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y ANSAS 0K. No cambies, renuévate. Iluminación LED para todos, ampolletas LED desde 2,000 pesos en Copec. Y cardioaspirina es de Bayer, y si es Bayer, es bueno.